Bueno, hermanos, pues entramos al último de los ovnis, que es el omnipotente. Ya vimos omnipresente y omnisciente. Y estos atributos tienen algo común, que es la mayoría de los cristianos los dominan o los conocemos, ¿no? Omnipresente, pues en todo lugar está; omnisciente, pues todo lo sabe; y omnipotente, pues todo lo puede. Pero es necesario precisamente porque muchas veces de tan hastiados que estamos de este conocimiento, a veces lo tomamos todo a la ligera acerca de los atributos de Dios y decimos, bueno, es que Dios todo lo puede y para Dios no hay nada imposible, pero ni siquiera confiamos en Él. Entonces es necesario, mis hermanos, poder ver el atributo de la omnipotencia. Y quisiera comenzar a explicar este atributo con un ejemplo, con un ejemplo, y este ejemplo es algo verdadero, algo verídico que pasó, y es acerca de la tecnología. Quiero hablar un poquito acerca de la tecnología y ver, creo que lo hemos visto, porque principalmente tú estás viendo un dispositivo, una pantalla, una laptop, etcétera. Estás viendo un dispositivo y estás escuchando a través de unos audífonos o tal vez por vía Bluetooth, no lo sé, pero la tecnología ha avanzado en pasos tan gigantescos. Y a lo mejor nosotros que ya estamos acostumbrados a vivir con una tecnología así, computadoras, celulares, tablets, iPads, lo que sea, bueno, se nos hace pues ya normal. Pero la tecnología, mis hermanos, ha avanzado en muchas otras áreas. Y prueba de ello es el maletín médico. No sé si hayas escuchado acerca de esto, acerca del maletín médico. Este maletín fue diseñado por la doctora Julie Lang Wang. Lo voy a volver a repetir, es un nombre chino, creo, japonés. Es la doctora Julie Lang Wang. En el 2007 esta doctora, vamos a decirle Julie, ¿verdad? Para no pronunciar sus apellidos. En el 2017 la doctora Julie fue la primera en probar una impresora 3D para imprimir un equipo médico en el espacio. ¿Sí? Tomaron una impresora, diseñaron una impresora que con tinta imprimía algo en tercera dimensión y fue en el espacio. Para los astronautas, el embarcarse en una misión, mis hermanos, el estar en el espacio es llevar lo necesario. Creo, bueno, yo no soy astronauta, pero investigué un poquito acerca de esto para poder hablar acerca de este ejemplo. Y los astronautas llevan lo necesario, no son como nosotros cuando nos vamos de vacaciones y llevamos ahí 4 o 5 maletas. Los astronautas llevan cosas indispensables y muchas ni siquiera las llevan. Cosas que deberían de ser indispensables como cepillos de dientes, esto ni siquiera lo llevan allá. ¿Por qué? Porque allá tienen forma de blanquearse, de limpiarse, de asearse y ni siquiera tienen que llevar aquí su botellita de shampoo o su jabón porque allá tienen pastillas, tienen equipos que con un poco de agua, con un poco de radiación, crecen y ya lo pueden usar. Entonces, con la tecnología, mis hermanos, que brindan las impresoras 3D, se ha logrado imprimir equipos médicos en el espacio. Y ahora se lleva una impresora en 3D y se logran hacer avances tecnológicos tan grandes. Pero a lo mejor tú ya has escuchado acerca de impresoras 3D. Pero investigando un poquito acerca de esto, escuché y leí un poco que la tecnología de las impresoras 3D ha logrado imprimir alimentos, comida, pizza, espagueti, muchos de este tipo de cosas para los astronautas ya es mucho mejor. Y no solo para los astronautas, sino para otros países donde la comida es difícil de transportar, llevan una impresora, imprimen y ¿qué vas a querer? Voy a querer unos blanquillos rancheros y ahí se los imprime. Y esta maravilla es lo que la tecnología ha logrado avanzar. Pero no solo estas impresoras han impreso comida, sino también han impreso órganos humanos, funcionales, los han impreso. También casas, viviendas las han hecho con impresoras en 3D. Y es impresionante, mis hermanos, cómo la tecnología avanza y ha facilitado la vida del ser humano. Tu vida y mi vida ha sido facilitada por el Internet. Ahora muchas veces hay casas donde tú puedes llegar y decir, apaga las luces y las luces se apagan, ya ni siquiera necesitas un contacto. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado y nos ha facilitado la vida.
Cosas que antes tardábamos en hacer semanas y hasta meses, ahora se realizan en 20 minutos, rapidísimo, por la tecnología. Y las casas se construyen tan rápido porque hay herramientas y hay mecanismos y hay procedimientos y están las empresas que desarrollan tanta tecnología y que nos sirven y funcionan y nos dan un estilo de vida un poco mejor. Y la tecnología, mis hermanos, ha avanzado grandemente, grandemente. Sin embargo, mis hermanos, Dios, y escúchalo bien, Dios se encuentra fuera de este proceso. Y para entenderlo, vamos a hablar de la premisa, de la premisa del atributo omnipotente. Y la premisa es, para Dios nada es fácil. Para Dios nada es fácil, escúchalo. Para Dios nada es fácil, pero tampoco para Dios nada es difícil. Para Dios nada es fácil ni es difícil. Simplemente es posible. Para Dios es posible todo. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque nosotros pudiéramos buscar herramientas para poder hacer un mueble, para poder elaborar algo, para poder preparar un pastel, necesitamos los aparatos y una batidora y necesitamos un cuchillo para cortar, y es necesario. Pero para Dios ni siquiera es fácil ni es difícil, para Dios simplemente es posible hacerlo, porque Él es omnipotente. En Génesis capítulo 1, versículo 3, nos encontramos con el versículo donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea y fue, simplemente, con el poder de la palabra. La premisa nos habla, mis hermanos, de que para Dios nada es fácil ni es difícil y que simplemente es posible. Para el hombre hoy más que nunca es más sencillo hacer mucho tipo de cosas, realizar cualquier otra actividad, ya que se han creado diversas herramientas con el objetivo de hacer trabajos, manualidades, pasatiempos más cómodos, rápidos, fáciles, más sencillos. Pero por el poder de la palabra de Dios, Dios por su poder, Dios lo hizo. Y esto va más allá de nuestra comprensión. El que Dios haya dicho sea la luz y fue la luz es difícil de comprender. Y a lo mejor lo hemos leído muchas veces y hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y bla, 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 bla. Y dijo Dios a la luz y vio que la luz era buena y no lo sabemos. Pero es difícil de comprender y quiero ilustrártelo con un ejemplo. En el año 1754, el escultor Francesco terminaba su obra titulada El engaño. Después de 7 años de una dura elaboración, esta obra es considerada una de las esculturas más difíciles que se han realizado a lo largo de la historia, formada en un solo bloque de mármol. Antiguamente los escultores solicitaban a artesanos que pulieran las obras terminadas. Francesco tuvo que pulir su propia obra debido a que los artesanos se habían negado debido al temor de romper las finas marcas de la escultura. Este hombre creó una obra tan maravillosa con un par de herramientas, simplemente un cincel y un martillo y su creatividad. Sin embargo, hay algo importante que no tomamos en cuenta y es el mármol. Este hombre de una pieza de mármol formó esta obra tan maravillosa que acabas de ver, con las mejores herramientas y este maravilloso talento. Pero sin el mármol, la obra jamás podía haberse hecho. La obra jamás podía haber sido realizada. En el Salmo 33, en el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la pura palabra. Imagínate a este escultor, a este hombre Francesco, está así sentado en su cuarto, se acaba de despertar, acaba de desayunar y dice, ya tengo aquí la idea, ya sé lo que voy a hacer esta escultura y esta red y va a ser así, y entonces dice, pues que sea, y pum, se creó, nada más. Pero no, este hombre dijo, bueno, toma las herramientas y empezó a darle. Pero imagínate que el mármol no hubiera existido, si el mármol no hubiera existido, la obra ni siquiera hubiera sido hecha. Bueno, Dios no necesitaba herramientas para crear la creación. Dios no necesitaba la materia prima, porque Él creó la materia prima para hacerlo. Mis hermanos, la omnipotencia de Dios es apreciada en la creación, pero se nos olvida que el mármol no existía. Dios habló y de la nada creó, de la nada.
De la nada, mis hermanos, ni siquiera es que ya tengo aquí los átomos y ya tengo aquí los protones y los neutrones para hacer la materia y para transformarla. No, o sea, de la nada, Dios lo creó, Dios, pues que exista esto y existió, y fácil. Para Dios no es fácil ni es difícil, simplemente para Dios, la omnipotencia de Dios, para Dios es posible. La palabra omnipotente, mis hermanos, proviene del latín, como lo hemos dicho ya, omni, que es todo, y potens, que es poderoso. Y se refiere al atributo de tener poder infinito o poder sin límites. Y como cristianos, mis hermanos, como cristianos que estudiamos la Biblia, debemos entender ante el estudio de la teología propia que Dios reveló de sí mismo lo que quiso revelar, y entendiendo esto podemos analizar algunos versículos que vamos a tomar para desarrollar dos puntos principales sobre la omnipotencia de Dios. Y el primero está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, 31. Bueno, ahí hay algunas citas, segundo Samuel 22, 31 y Números 23, 19. Y también Génesis, capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El poder de Dios coexiste con su voluntad perfecta. Y esto es algo, un principio que debemos de entender en la voluntad de Dios, porque ahorita vamos a llegar al problema. Es necesario resolver estas dudas y para esto y por esto es necesario estos puntos que estamos viendo, que el poder de Dios coexiste, es decir, se relaciona con la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios está ligada y depende totalmente del poder sobrenatural y de todo el poder de Dios, así como todo el poder de Dios depende de la perfecta voluntad de Dios y debe de coexistir, debe de armonizar completamente. En la creación dice, y Dios vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. ¿Sí? Dios creó con el poder de su palabra, pero esto con su voluntad perfecta fue bueno, por lo cual todo concuerda y todo va de la mano de una forma armoniosa. Dios todo lo puede, sin embargo, hará lo que ha determinado. Dios va a hacer lo que ha determinado y ninguna persona o ninguna cosa o fuerza puede detenerlo y obligarlo a hacer lo contrario. Nada puede obligarlo ni detenerlo a hacer lo contrario, y todo lo que ha determinado Dios ha sido perfecto y ha sido con su poder. Pero es necesario, mis hermanos, que entendamos este punto. El poder de Dios coexiste con su voluntad perfecta. Y el siguiente punto acerca de la omnipotencia de Dios lo encontramos en un salmo. En el Salmo capítulo 115, en el versículo 3, voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Así literalmente lo dice la Biblia de las Américas. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Todo lo que Dios quiera hacer, todo lo que Dios ha determinado, lo va a hacer. Y esto, mis hermanos, está ligado a que la omnipotencia de Dios o el poder de Dios coexiste no solamente con su voluntad perfecta, sino también con su carácter santo. Ahí tenemos dos citas también que puedes leer o aprovechar para leerlas ahí en tu casa, que es Lucas 1.49 y Salmo 115.3. Sin embargo, mis hermanos, en el Salmo 115, bueno, el que acabamos de leer, que es el Salmo 115.3, donde nos dice que Dios hace lo que le place, y es importante, mis hermanos, esta parte de la versión, porque es necesario a veces consultar otras versiones con el objetivo de entender la magnitud de las declaraciones de Dios. Porque si te fijas en la Reina Valera, en el Salmo 115.3, voy a leerlo, y dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sin embargo, la versión de las Américas es un poco más clara. Dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace totalmente lo que le place. Todo lo que Él le place lo hace. Y esto coexiste con su carácter santo. Dios, mis hermanos, Dios es todopoderoso y en su poder Él hará lo que le agrada. Pero sus acciones, y escúchalo bien, Dios puede hacer todo, pero dentro de esto debe de coexistir su voluntad perfecta, pero también sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. Entonces el atributo de la omnipotencia no es decir, es que Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera.
Bueno, sí puede hacer lo que Él quiera, pero todo esto va en contexto, todo esto está ligado y está conectado a la voluntad perfecta de Dios y coexiste con su voluntad perfecta y con su carácter santo. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque hay un problema dentro del atributo de la omnipotencia y muchos hablan acerca de este problema, incluso hay filosofías ahí. La paradoja de la omnipotencia, que dice que existen cosas imposibles para Dios. Esto es lo que dice la paradoja de la omnipotencia, cuyos filósofos la han citado y han dicho es que Dios no es todopoderoso porque si Dios fuera poderoso, Él pudiera hacer este tipo de cosas. ¿Y cuál es esta paradoja de la omnipotencia? Bueno, hay una pregunta que dice, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada que no pudiera levantar? No sé si has escuchado un poquito acerca de esto, pero esto es algo que se plantean muchas personas y que incluso se le conoce como la paradoja de la omnipotencia. ¿Qué quiere decir la paradoja de la omnipotencia? Quiere decir que muchas personas dicen es que una persona no puede ser todopoderosa porque si fuera todopoderosa hay ciertas limitaciones que no puede hacer, como por ejemplo crear una piedra tan pesada que él no puede cargar. ¿Por qué decimos esto? Porque si Dios pudiera crear una piedra, si Dios no pudiera crearla, no es omnipotente. Pero si Él pudiera crearla, pero no pudiera levantarla, entonces no es omnipotente. Y esta es la paradoja. ¿Dios puede crear una piedra tan grande que no puede cargar? Bueno, no puede crearla porque no la puede cargar. No puede crearla, no es omnipotente. No, sí puede crearla, pero no la puede cargar, entonces tampoco es omnipotente. Y esta es la paradoja de la omnipotencia. Y este es un problema, mis hermanos, que se ha citado a través de la filosofía, pero que los dos puntos que acabamos de ver, los cuales son que Dios es poderoso, pero esto coexiste con su carácter santo y con su voluntad perfecta, nos contesta este problema, este cuestionamiento. El decir que Dios puede hacerlo todo significa que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su más santa, justa y benigna naturaleza. Él no puede, mis hermanos, contradecirse a sí mismo. Él no puede ser cruel o egoísta, no puede mentir, no puede romper una promesa ni hacer lo absurdo. Hacer círculos cuadrados, triángulos con 4 esquinas o rocas tan pesadas que no las puede mover. Esto es algo que la paradoja de la omnipotencia cita. Bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios es todopoderoso, ¿puede crear un triángulo con 4 esquinas? ¿Puede crear un círculo cuadrado? Entonces, todo esto, mis hermanos, es absurdo. Y la omnipotencia de Dios, mis hermanos, debe de estar de acuerdo con su santidad, con su naturaleza, y esto hace que Él no se contradiga a sí mismo, porque todo lo que hace, lo hace en amor, en santidad, en justicia, en misericordia, y todo se relaciona perfectamente. Un ejemplo, mis hermanos, es el siguiente. Dios es perfecto, por lo que mentir es un rasgo de imperfección. Si Dios pudiera mentir, sería imperfecto, por lo cual su omnipotencia está de acuerdo con su santidad perfecta. Sí quiero decírtelo otra vez, Dios es perfecto. Y podemos decir, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces ¿puede mentir? Entonces aquí hay algo absurdo. Si Dios es perfecto, si Dios es todopoderoso y Él es perfecto, por lo que mentir es un rasgo de imperfección, es una debilidad, es una característica que dices, esta persona mintió, yo miento, tú mientes, entonces esto nos hace seres imperfectos. Bueno, es un rasgo de una imperfección. Entonces, si Dios pudiera mentir, sería imperfecto, por lo cual su omnipotencia está de acuerdo con su santidad perfecta. Él es santo y Él es perfecto. Y como Él es santo y Él es perfecto, Él no puede hacer ciertas cosas, porque estas cosas están ligadas a su voluntad. Y esta es la omnipotencia de Dios, mis hermanos. Es necesario ver la omnipotencia de Dios bíblicamente. Y la omnipotencia de Dios bíblicamente nos habla y se refiere a que lo que Dios puede hacer va ligado y coexiste con su voluntad perfecta y también con su santa voluntad. Por lo cual, mis hermanos, para el cristiano, la omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Todo lo que Él nos ha prometido, Dios es capaz de hacerlo, porque está en su palabra. Y debemos de recordar, mis hermanos, que la omnipotencia de Dios debe ser interpretada bíblica y lógicamente y no irracionalmente.
Para el cristianismo, mis hermanos, la omnipotencia de Dios debe transformar nuestras vidas. Debe de infundir confianza. En Salmos capítulo 104, versículo 11, en la versión NTV dice: proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed. Dios provee agua para los animales y a los burros, dice, a los burros salvajes les sacia la sed. La omnipotencia de Dios infunde confianza absoluta en que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Él guía, Él construye, Él provee, Él guarda nuestra salvación según Efesios. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que cumple con sus promesas de acuerdo a su santo nombre y no a nuestras viles personas, no a nuestros viles comportamientos. La omnipotencia de Dios, mis hermanos, también debe quebrantar mi yo, mi persona. Dice en Job capítulo 38, versículo 21. Pues claro que ya lo conoces todo, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Te gusta el sarcasmo? ¿A quién le gusta el sarcasmo? Mis hermanos, en Job capítulo 38, Dios le responde a Job después de que Job demandara un juicio para exponer su amargura. Job estaba amargado y estaba sufriendo, y en el capítulo 23, del versículo 1 al 5, Job le dice a Dios: si yo pudiera ascender y exponer mi situación, yo saldría justo delante de ti. Entonces Job casi hasta reta a Dios diciéndole: es que yo soy justo, de verdad, déjame comprobar que soy justo. Y entonces, mis hermanos, en Job capítulo 38, Dios le responde, y la respuesta de Dios a Job comienza con preguntas acerca de si Job había conocido a Dios verdaderamente y lo que Dios había hecho y cómo usa Dios el sarcasmo. Y Dios comienza a decirle: ¿acaso tú estabas cuando creé esto? ¿Acaso tú estabas cuando dividí el mar? ¿Acaso tú estabas cuando yo fijé los límites de la tierra, los límites del agua? Y Dios comienza a decirle esto, y en el versículo 21 Dios le dice a Job: pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Y Dios usa un sarcasmo con Job, hermanos. Por lo cual, la omnipotencia de Dios debe de quebrantar nuestro corazón. Y debe decir: híjole, nosotros no somos nada, mis hermanos. No somos nada ni nadie para creer que tenemos conocimiento. Y muchas veces y tristemente nos creemos y nos alzamos el cuello sabiendo o creyendo que sabemos algo. Pero no sabemos, mis hermanos. No sabemos, y lo único que sabemos es porque Dios ha tenido la misericordia de Dios. Observa en Job capítulo 40, en el versículo 3 al 5, la respuesta que Job le dio a Dios después de que Dios lo confrontara y que le mostrara parte de toda esa omnipotencia que Dios es. Job le dice: entonces respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano y ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Mis hermanos, la omnipotencia de Dios no solo debe de producir, confianza en ese Dios amoroso, en ese Dios misericordioso que cumple sus promesas y que todo lo puede. También debe de producir en nosotros una total devastación moral ante la capacidad y el orgullo que hay en nuestros corazones. La omnipotencia de Dios debe de quebrantarnos y no solamente debe de infundirnos confianza, pues lo que hace Dios coexiste con su voluntad perfecta y también con su carácter santo. Sin embargo, mis hermanos, también la omnipotencia de Dios que debe de quebrantar nuestros corazones y hacernos entender que nosotros no tenemos capacidad ante todo ese poder que Dios tiene, en todo ese conocimiento y todo ese poderío que Dios tiene. Debe de producir una total devastación moral ante la capacidad y orgullo que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Por lo cual, la omnipotencia de Dios debe de ser vista bíblicamente y no irracionalmente. Entonces, mis hermanos, cada vez que recuerdes la omnipotencia de Dios, recuerda que la omnipotencia de Dios debe de ir ligada con su voluntad y debe de coexistir con su voluntad perfecta y también con su voluntad santa. Por lo tanto, aquí terminamos el atributo de la omnipotencia de nuestro Dios.